Saludos amados, este es su programa Caminos Inescrutables. En el día de hoy les bendecimos en el nombre de Jesús y les invitamos a que se conecte con nosotros, que este programa está bajo esta plataforma de Facebook llamada Caminos Inescrutables, pero también puede ir a YouTube. En la misma página de Caminos Inescrutables está el link para accesar a YouTube. Allí están los videos uno por uno, porque sé que algunos otros ya Facebook los ha borrado. Hay otros que le he dado descargar para tenerlos en la página, pero todos los videos están en el link de Caminos Inescrutables en la plataforma de YouTube. Así que en el día de hoy vamos a estar trabajando este maravilloso tema acerca de la presencia del reino de Dios en el ministerio de Jesús, sus discípulos y aquellos que por la gracia del Señor entraron en el reino. Así que vamos a estar leyendo un versículo de la palabra del Señor que se encuentra en Mateo capítulo 28, capítulo 12, verso 28. Ahí estaremos leyendo para luego vamos a hacer primeramente la oración. Encomendamos este programa en las manos del Señor. Invitamos siempre al Espíritu Santo que esté con nosotros, que nos ayude a entender la palabra del Señor. Él es quien reveló la palabra. Así lo creo, porque ese es parte de mis supuestos de que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Y así como el Espíritu Santo también inspiró la palabra de Dios, también el Espíritu nos ayuda a entender esa palabra que ha sido revelación de Dios, que necesitamos entenderla. Así que oramos. Padre, te damos gracias por tu amor, bondad y misericordia e invitamos, Señor, a tu Santo Espíritu que esté con nosotros, que nos ilumine, que nos dé, Señor, la capacidad para poder entender la palabra del Señor. Bendice, Señor, a aquellos que ven este programa y también a mi persona para poder enseñarla. Dame la sabiduría, el conocimiento. Te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor y bendita esperanza. Amén. La palabra del Señor en el libro de San Mateo capítulo 12, verso 28, dice la Escritura: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Bien, amados, en la semana pasada estamos trabajando el tema acerca de qué se trata Jesús y para qué vino. Y hemos dicho muchísimas veces y lo seguimos repitiendo, que si no sabemos para lo que Jesús vino, de qué se trata Jesús, realmente hemos perdido a Jesús, no lo conocemos, ni conocemos qué fue lo que nos trajo a nosotros en su primera venida. Y por eso es que también, de alguna manera u otra, destruimos su segunda venida. Es decir, si no sabemos de qué se trata Jesús hoy en nosotros, ¿cómo sabremos entonces de qué se trata Jesús cuando Él venga? Entonces, de hecho, de eso que estamos trabajando para poder conocer a Jesús y de qué se trata Él. Entonces, en la semana pasada estuvimos dando todo un resumen desde que comenzamos hablando de el reino de Dios, de cómo Jesús comienza a entenderse a sí mismo como el portador del reino, como aquel que en su venida dice que el tiempo se ha cumplido, el tiempo de la gran espera del pueblo de Israel, esperando que el reino de Dios llegara, ya había llegado con la persona de Jesús. Pero en el camino, Jesús no solamente llamó discípulos que iban a predicar el reino, llamó después 72 que iban a predicar el reino, y todo lo que Él hizo, todo lo que encontramos en los tres evangelios sinópticos, es que Jesús iba por las sinagogas predicando el evangelio del reino. De eso se trata Jesús. Todo lo que Él hizo, todo lo que Él predicó tenía que ver con el reino, y de hecho Él mismo verbalizó que para esto había venido, para predicar el reino de Dios. Así que en ese versículo de Lucas capítulo 1, verso 15, Él resume todo su ministerio diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed la buena noticia, es decir, el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Que el tiempo se ha cumplido y que el reino de Dios se ha acercado. Luego de la muerte y resurrección del Señor, esto fue lo que le encomendó a sus discípulos, que predicasen el evangelio del reino
y que comenzaran por Jerusalén, Judea, hasta los confines de la tierra. Nos mandó a predicar las buenas nuevas del Evangelio, que el reino de Dios se había acercado, que era la buena noticia de Dios, que el tiempo se había acercado, que el reino de Dios se había llegado con la persona de Jesús, el tiempo se había cumplido de la larga espera y que ahora Dios se coronaba como el Señor de toda la humanidad y que fueran a hacer misiones, a hacer discípulos a todas las naciones, anunciándoles este evangelio. Así que esto es lo que la iglesia debería estar predicando, aunque creo que no está predicando eso, sino otras cosas. Bueno, y cuando digo la iglesia, no generalizo porque sé que hay otros que entienden, o por lo menos esto es lo que llevan cuando predican la palabra del Señor. Así que en ese resumen hablamos también de la dualidad en la que Jesús habló. Jesús habló como un reino que venía en el futuro, pero también comenzó a hablar de un reino que había venido en su persona, en sus obras, en su predicación, en sus enseñanzas. Todo lo que él estaba haciendo estaba testificando que el reino de Dios se había acercado. Entonces, comenzamos a hablar sobre los puntos, lo que las Sagradas Escrituras, la Biblia, comienza a hablar a nosotros acerca exactamente del asunto de cómo se entiende este reino en el presente, en la vida de Jesús. Hay muchísimas palabras, muchísimos dichos del Señor, muchas conversaciones entre los fariseos y Jesús, en la cual él comenzó a hablarles acerca de que ya el reino de Dios había llegado y que ya el reino de Dios estaba en medio de ellos. Es decir, en la escena en la cual Jesús se encuentra y las evidencias que Jesús está dando, es decir, de echar fuera demonios, sanar enfermos, de predicar la buena noticia a los pobres. Este era exactamente la venida del reino de Dios en la persona de Jesús. Él es el rey de ese reino, él es el portador de ese reino, él es el que predicaba ese reino, enseñaba que el reino de Dios había llegado en su persona y había llegado también en las obras que él estaba haciendo. Entonces, una de las cosas que Jesús comienza a hablar acerca de ese reino como una realidad presente en el ministerio de Jesús es que había dicho que el reino de Dios, cuando los discípulos le preguntan a Jesús cuáles eran las evidencias del reino de Dios, que el reino de Dios, cuáles eran las evidencias que se iba a ver, y Jesús dice, no, mira, el reino de Dios no viene ni con alboroto, ni viene tampoco con una caballería, ni viene como con 400 hombres, como que este es el reino de Dios. El reino de Dios ya está entre vosotros. Es decir, está el portador del reino y el que cree en las palabras de Jesús entran en esa soberanía del poder de Dios en la cual Jesús gobierna como Señor. Entonces, en el capítulo 17 de Lucas, versos del 20 al 21, allí es donde ellos comienzan, o Jesús comienza a responderle a ellos acerca de la pregunta de los fariseos, cuando dice preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondí y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí, helo allí, porque el reino de Dios ya está entre vosotros. En otras palabras, el reino de Dios, Jesús está entendiéndolo como ellos lo estaban entendiendo. Tenemos que recordar que en el tiempo de Jesús, Jesús no fue el único Mesías que vino proclamando que era Mesías. Jesús fue el menos que predicó que era el Mesías. Él vino predicando la palabra de Dios y algunos entendieron que era el Mesías. Pero bueno, antes y después de Jesús tenemos una lista bastante buena, históricamente hablando, de todos aquellos que se proclamaron como Mesías, como Rey de Israel, y que llegaron y todos, de hecho, Roma los mató. Entonces, incluyendo a nuestro Señor Jesucristo, que también cayó en las manos de Roma. Así que todo el mundo sabía cuando se estaba hablando acerca de este reino. Jesús está hablando que este reino no viene con un caballo blanco, con una caballería detrás, y que tampoco viene para destruir. No viene haciendo ese alboroto que esperaban los fariseos o esas señales que esperaban los fariseos acerca del reino de Dios. Tenemos que tener en cuenta la mentalidad teológica y escatológica que tenían los fariseos
igualmente los esenios, los celotes y otros grupos dentro, y los propios fariseos dentro del pueblo de Israel. La venida del Señor se pensaba de distintas maneras. Tenemos evidencia no solamente en las Escrituras, en la propia historia que tenemos nosotros en los libros pseudoepígrafes del tiempo intertestamentario, y tenemos otras escrituras que son deuterocanónicas que hablan de cómo los judíos estaban esperando que viniera el reino de Dios. Y unos los miraban desde una forma y otros los miraban desde otra forma. Así que cuando Jesús viene, este hijo de un carpintero, viene de una forma en la cual ellos no expectaban. Y eso era un gran problema, y de hecho eso es lo que parte que Jesús habla acerca del misterio del reino. Pero no estamos todavía en esa parte del misterio del reino. Estamos hablando de cómo ellos estaban esperando exactamente el Mesías. Y Jesús dice que ya el reino está entre ellos. Ya se ha manifestado el reino soberano de Dios en la persona de Jesús de Nazaret, y todo el que creía en la palabra de Jesús podía entrar en ese reino. Entonces, hay otros versículos, por ejemplo, en el capítulo 16 del libro de San Lucas, donde Jesús dice: la ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde entonces es anunciado el reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Entonces, Jesús está entendiendo que en la prédica que él está llevando, que está hablando acerca de la economía del Antiguo Testamento, que terminaba en Juan, es el último profeta desde el Antiguo Testamento, y que desde que Juan culmina su ministerio ya en la cárcel. Recuérdese que el capítulo 1 de Marcos, en el verso 15, el verso 14, la Biblia dice: y cuando Jesús supo que Juan estaba preso, salió predicando las buenas noticias, diciendo que el tiempo se había cumplido y que el reino de Dios se había acercado, que había que arrepentirse y creer en esa buena noticia, que el tiempo se había cumplido. Entonces, él dice: la ley y los profetas llegan hasta Juan, el último profeta del Antiguo Testamento. Desde entonces, es decir, que desde que sale de escena Juan el Bautista, ya el reino de Dios se está predicando, y hay personas que se esfuerzan, depende de la versión que se esté dando acerca de esta frase en la Escritura. Hay Biblias que lo están interpretando de distintas manera, y también dentro de el círculo académico también se interpreta de tres maneras distintas. Pero lo importante no es lo difícil de la parte de que algunos están siendo esforzados por entrar, o como se está interpretando el versículo. Lo importante del versículo en esta parte que estamos hablando es que Jesús está entendiendo que ya el reino de Dios se está predicando, y que ya las personas se esfuerzan por entrar en el reino, y ya Jesús está hablando. El problema que tenemos nosotros, que cuando tenemos la mente, y ya esto lo he explicado otras veces, que cuando se habla de reino, estamos mirando nosotros, por ejemplo, a Europa, de que un reino es un lugar donde hay un rey. En la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, cuando se habla del reino de Dios, no se está hablando de un lugar, ni un lugar donde nosotros vamos. Porque cuando la gente lee en el Nuevo Testamento la palabra reino de Dios o reino de los cielos, piensa que es que nosotros nos vamos para el cielo cuando muramos. Eso no es lo que la palabra del Señor está diciendo. El reino de Dios no es otra cosa que el gobierno de Dios, el reinado de Dios, el reino soberano de Dios, el reinado soberano de Dios, que ya está en los asuntos de los hombres. Es la manera como Dios está trabajando para redimir al ser humano, para hacerlo parte de ese reino, que en el futuro, cuando Él aparezca, aparecerá también ese reino en su culminación. Ya ha empezado, sigue con nosotros, y todo el que entra en él por la fe en Jesucristo está entrando en el reino. La iglesia no es el reino, ella trabaja para el reino. Entonces, dentro de esta verdad, ya Jesús está entendiendo que el reino de Dios, es decir, ya se está predicando, y ya hay gente que se esfuerza por entrar en ese reino. Entonces, estoy leyendo de la versión Reina Valera 95, donde dice esa expresión de esa manera. Entonces, hay otros pasajes
que fortalecen la tesis, donde nos habla acerca de, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, en la parte de las obras del Señor, en este caso los exorcismos de Jesús, las expulsiones de demonios, esa operación de Dios por medio de Jesucristo que está obrando para expulsar demonios. Se está entendiendo dentro de la prédica de Cristo de que esto es una realidad, de que el reino de Dios ya ha llegado, que el que estaba reinando en este aspecto, Satanás, ya le había dicho al principio cuando comencé a explicar sobre este tema, de cómo en la era intertestamentaria los apocalípticos ya estaban entendiendo que el reino de Satanás operaba en lo que ellos entendían en enfermedades y posesiones demoníacas. Cuando Jesús viene, y de hecho en la apocalíptica encontramos también que ellos estaban esperando que llegara el reino de Dios, y cuando llegara ese reino de Dios, el reino de las tinieblas tenía que ser vencido. Por lo tanto, cuando Jesús comienza su ministerio, una de las cosas que hace en sus pocos años de ministerio es exactamente a obrar exorcismos, operaciones divinas, echando fuera los demonios o a Satanás, destruyéndolo, como en el caso de la tentación, como en el caso en el cual se encontraba personas endemoniadas con distintas enfermedades, y Jesús la libertaba. Jesús estaba entendiendo que esa operación de Dios no era otra cosa que el reino de Dios que ya había llegado a la tierra en su persona. Así que vamos a ver allí en Lucas capítulo 11, verso del 14 al 23, donde la Biblia dice: estaba Jesús echando fuera demonios, que era mudo, y aconteció que después de salir el demonio, el mudo habló, y la gente quedó maravillada. Pero algunos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarlo, le pedían señal del cielo. Pero él, conociendo los pensamientos de ellos, les dice: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí mismo cae. De igual manera, si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Os digo esto ya que decís que por Beelzebú echo fuera los demonios. Si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién lo echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Mientras el hombre fuerte y armado guarda su palacio, entra Jesús en una especie de parábola. En paz está lo que posee, pero cuando viene otro más fuerte que él y lo vence, le quita todas las armas en que confía y reparte su botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, esta perícopa bíblica es fácil de entender porque a Jesús le están acusando como que él está endemoniado, y como endemoniado está echando, o él está en amistad trabajando con los demonios, y que por eso puede echar fuera los demonios. Jesús dice: eso es absurdo. Es imposible que Satanás liberte a las víctimas que él mismo ha puesto preso. Él a sus presos nunca le abrió la cárcel. Y si él le abre la cárcel a la misma gente que él ata, está trabajando contra sí mismo. Y eso es sumamente absurdo. Ahora, si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Aquí hay varias cosas que ver y son sumamente largas para poderlas explicar, pero son sumamente importantes para poderlas entender, y voy a darles solamente algunos tópicos para que podamos entender de qué se trata esto que Jesús está hablando. Por un lado, Jesús está diciendo que si él
por el dedo de Dios, es decir, por el actuar de Dios, echa fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Fíjese que primero Jesús había dicho que el reino de Dios no viene haciendo ruido, no viene con caballo blanco, no viene con toda esa algarabía que los líderes judíos estaban esperando que llegara el reino de Dios. Y que llegara con cataclismo, es decir, en una escatología apocalíptica, ¿no? Como muchos hoy las tienen, en el cual piensan que las estrellas se caerán del cielo, no, cuando uno lee, por ejemplo, la escatología judía, de donde sale nuestro libro de Apocalipsis, no estoy diciendo que nuestro libro de Apocalipsis no es inspirado por el Espíritu Santo, lo que estoy diciendo es que en la mente de los judíos del segundo templo, es decir, del tiempo de Jesús, ya ellos entendían lo que era la escatología. Todo el mundo la leía y todo el mundo sabía cómo era que se estaba esperando el advenimiento de Dios al mundo, la intervención de Dios al mundo. Y se veía de una forma escatológica, radical, donde los cielos serían conmovidos, donde se abrirían los cielos, donde hubiera terremoto en la tierra, donde hubieran fuego, columna de humo, vapor, todas esas cosas, tal como uno la pueda ver también en nuestro libro de Apocalipsis, nuestro libro canónico de Apocalipsis. Es decir, esa venida con fuego, con poder, rompiéndole la cabeza a los enemigos del Señor. Esa es la manera como los judíos estaban esperando que el Señor viniera. Viene este hijo de carpintero, humilde, sin mucho ruido, rompiendo con los esquemas sociales de su tiempo, porque cuando miramos a Jesús exactamente dentro de lo que llaman el misterio del reino, vamos a ver a Jesús rompiendo con las categorías de su propio tiempo, entrando en el mundo, haciendo incursión en el mundo, donde los mismos fariseos entendían de dónde sale este maestro, a qué universidad fue, a qué escuela fue. Entonces comienzan a cuestionar a Jesús y cuestionan todavía mucho más a la camada de discípulos que Jesús tomó. Entonces, todas estas cosas hablan acerca de lo que es el misterio del reino. Pero fíjense que allí en Hechos capítulo 10, verso 38, que es uno de estos versículos que realmente apoya el texto que estamos hablando, y no solamente apoya el texto que estamos hablando, sino que apoya a los tres evangelios que comienzan a hablar por qué razón Jesús sanaba a los enfermos. Y es importante allí porque en el verso 38 del capítulo 10 del libro de los Hechos, Pedro dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios estaba con él porque había sido ungido por el Espíritu Santo para la destrucción de los poderes satánicos que tenían atado a los hombres. Entonces allí él menciona que Jesús estaba haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. En otras palabras, el texto que hemos leído, por ejemplo, también en el capítulo 12 de Mateo, verso 28, si yo por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, mejor dicho, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado el reino de Dios a vosotros. Hay de hecho otras literaturas comparables al texto bíblico que no son inspiradas por el Espíritu Santo, pero estos textos, por ejemplo, nos ayudan a entenderlo más. Por ejemplo, hay textos que no están dentro de nuestros textos canónicos que dicen que si yo por el Espíritu echo fuera los demonios, el reino de Satanás ha sido destruido. En otras palabras, Jesús está diciendo aquí en esta expresión que el reino de Dios ha llegado porque él está echando fuera demonios, y estas otras versiones dicen que ciertamente el reino de Satanás ha quedado destruido. De hecho, cuando uno mira el texto bíblico y uno mira la vida de Jesús, su muerte y resurrección, y lo que pasa en la muerte y resurrección del Señor, la propia Biblia nos deja claro, diáfanamente claro, que Jesús con su resurrección ha destruido los poderes del mal.
y que lo vamos a ver luego en Apocalipsis capítulo 12, aquellas dos visiones, aquellas dos señales que se dan en el cielo, una, el hijo que nace de la mujer que está preñada, y hay dos allí imágenes que muestran cómo Jesús destruyó los poderes del mal y que el reino de Dios ha llegado a su Cristo y hoy Él está reinando. De eso se trata. No se está hablando de cómo nosotros interpretamos si dispensacionalistamente es que eso va a pasar a mitad de la tribulación. No, es que ya eso pasó cuando Cristo murió y resucitó de entre los muertos. Ya los reinos del mundo le pertenecen a su Señor, a su Cristo. Así lo expresa Jesús cuando resucita, cuando le va a dar a los discípulos la misión, a que hicieran misiones, a que fueran por el mundo. Le dijo: todo poder me ha sido dado en los cielos y en la tierra, por tanto vayan a ser discípulos de las naciones, predicándole el evangelio del reino, yendo a todos los lugares predicando la palabra de Dios. Eso ya sucedió cuando el Señor Jesús se levantó de entre los muertos. De eso se trata la Escritura, que ya con la muerte, con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ya el reino de Dios ha sido lanzado en la tierra como en el cielo, y ya Él está sentado a la diestra del Padre, esperando que el Padre dé la orden del regreso de nuestro Señor. De eso se trata la Sagrada Escritura. Pero es interesante mirar aquí en este texto que se está entendiendo la vida de Jesús o el ministerio, las obras buenas de Jesús, de liberación, de sanidad, no porque Jesús es Dios, sino porque Jesús ha sido lleno del Espíritu Santo y por el Espíritu Santo está echando fuera los demonios, está sanando a las personas por el Espíritu de Dios. Lucas diría por el dedo de Dios, Mateo diría por el Espíritu de Dios. Y allá en Hechos capítulo 10, verso 28 o 38, mejor dicho, allí Pedro está diciendo cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y cómo Él anduvo haciendo bien, sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Es decir, que aquí en este versículo se acentúa uno de los eventos apocalípticos para los judíos de evidencia de que el reino de Dios había llegado, del que el cumplimiento de la palabra de Dios había llegado ya, y era la venida del Espíritu de Dios que se había ido en el tiempo de Ezequiel, cuando allí las ruedas y todas estas cosas que estaban llenas de ojos se levantaron y se fueron del templo contaminado con idolatría, y que Israel se quedó sin el Espíritu de Dios hasta que llega Juan el Bautista, que desde su nacimiento fue lleno del Espíritu Santo, y cuando llega Jesús haciendo todos estos bienes y sanidades por la obra del Espíritu Santo, eso se entendía como que el Espíritu había regresado, como que Dios había venido a su casa nuevamente. Y lo vamos a encontrar en el capítulo 2 del libro de los Hechos, en la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, y cuando Pedro testifica de que esa era la profecía del Antiguo Testamento que había profetizado no solamente Joel, sino Ezequiel y otros profetas que habían hablado acerca del espíritu escatológico, es decir, que con la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés comenzó la era escatológica. Y es bastante curioso que hoy las personas, porque Israel está batallando contra Irán, que si Estados Unidos contra Irán, que si Gog y Magog, están malinterpretando el texto sagrado, porque la Biblia está hablando que el tiempo escatológico ya comenzó con la venida del Espíritu Santo, y la iglesia es el pueblo escatológico de Dios en este mundo, y que en ella está el pueblo de Israel, es decir, los israelitas que se han convertido al Señor desde el tiempo de Pablo o antes, o desde el tiempo de Cristo en adelante, y los gentiles que hoy están conociendo al Señor son el pueblo de Dios. De eso se trata las Sagradas Escrituras. No se trata de invención escatológica, o cómo yo hago un esquema y una estructura escatológica para interpretar el texto sagrado. Es que la propia Biblia me lo dice claramente, sin yo estar entrando en crear
una estructura escatológica, hermenéutica, escatológica para poder interpretar, no, el texto sagrado, o tratar de ubicar textos donde no van para decir este es el esquema que hay. Bueno, el esquema de Jesús era sencillo. El tiempo del reino de Dios había llegado con Jesús, ya sí, pero todavía no. Había ya llegado, había iniciado la nueva era de Dios en la persona de Jesús, pero todavía no había llegado a su culminación, y que esto llegará cuando Él venga y establezca su reino. Ok, en estos pasajes que ya he leído, fíjese cómo allí se está entendiendo exactamente esto de que el reino de Dios ha llegado en la persona de Jesús, y que en Lucas 11, verso 14, allí se está hablando que si yo por el dedo de Dios, Mateo diría, si por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino ha llegado a vosotros. Como ya le dije en otras versiones, diría, ciertamente el reino de Satanás ha sido destruido. Entonces, de cualquier manera, las dos vertientes que tenemos, tanto la que el reino de Satanás ha sido destruido como el reino de Dios ha llegado, lo que quieren decir es lo mismo. Si el reino de las tinieblas ha sido destruido, el reino de Dios ha llegado. Esa es la manera de cómo los judíos intertestamentarios estaban interpretando la profecía. Era que el reino de Dios iba a llegar, y cuando el reino de Dios iba a llegar, el reino de las tinieblas sería colapsado. Y de hecho, de eso se trata la Sagrada Escritura. Todo creyente que viene a los pies del Señor puede ser libertado. Si hay una real conversión, es libertado del poder de las tinieblas. Y las tinieblas no pueden contra él, tan solo porque ahora está dentro del reino de Dios. Ahora le pertenece al Señor, está bajo el gobierno soberano de Dios, y ahora Satanás no tiene poder contra él. Poder tiene Satanás solamente contra aquellos que no le pertenecen al Señor o que no han entrado al reino de Dios. Ahora bien, en esta otra parte, en esa misma parte que estamos leyendo, en esta misma períscopa, en el verso 21, Jesús ahora trata de hacer como una especie de una parábola diciendo, mientras el hombre fuerte y armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Aquí está dando una versión que aquí el hombre fuerte es Satanás, quien tiene sus víctimas atadas, oprimidas. No pueden salir de la opresión de Satanás ni el cautiverio de Satanás. Entonces el verso 22 dice, pero cuando viene otro más fuerte que él, en este caso Dios ha puesto en la vida de los discípulos y en ese tiempo de la venida del Señor, ha puesto a una persona, a un hombre más fuerte que el fuerte que estaba allí. Y dice, y cuando viene otro más fuerte que él y lo vence, es decir, que Jesús está entendiendo que echar fuera demonios, es decir, en su práctica de exorcismo, él está entendiendo que está venciendo a los demonios, porque un hombre fuerte, para tú quitarle las víctimas, tienes que ser más fuerte que él. Y una vez que tú eres más fuerte que él, tú le puedes quitar sus víctimas y las armas en las cuales él confía para atar y oprimir las vidas. Y Jesús está entendiendo a sí mismo como cuando un hombre más fuerte que él viene y lo vence, le quita todas las armas en que confía y ahora reparte su botín. En otras palabras, el botín no es otra cosa que la gente que Satanás tenía atadas por el diablo, oprimidas por el diablo. Y claro está, en el ministerio de Jesús tenemos muchas personas de una manera, unas con fiebre, otras con otros tipos de enfermedades, otras con parálisis, que estaban endemoniadas, y que Jesús está entendiendo que él ha entrado a la casa del hombre fuerte. Él se entiende como el hombre de Dios más fuerte, en el cual lo vence y le quita las armas en que confía y reparte su botín. En otras palabras, le quita las víctimas a Satanás y los deja libres. De eso se trata el ministerio de Jesús. Jesús está predicando que el reino ha llegado, el gobierno soberano de Dios ha llegado a nosotros, y que todo aquel que confía en él, que entra en él, que deposita su confianza en él, y de ahí la expresión que habíamos dejado ahorita acerca de
los que entran violentamente, esas son las personas exactamente que han decidido confiar en el soberano poder de Dios para ser libres y para entrar en el reino de Dios. Entonces, de ahí que se está tratando esta parte de la palabra del Señor. Entonces, luego dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Es decir, que Jesús está entendiendo que ni él no trabaja con Satanás, Satanás no trabaja con él. Y que él lo que está haciendo es ser exorcismo, con la operación del exorcismo, es exactamente que él está diciendo que él está venciendo o que ha quedado vencido el poder de las tinieblas y que ahora el reino de Dios ha llegado. Y que también eso lo ha hecho por el Espíritu de Dios que se había ido y que ha regresado, una gran señal del tiempo de salvación, una gran señal de que el tiempo del reino de Dios había llegado a la vida de los judíos del segundo templo. Entonces, estamos mirando ahora en Mateo capítulo 11, versos del 2 al 6. Esta otra perícopa bíblica es bien importante nosotros observarla, porque tiene muchísimo para uno poder explicar. Y allí en el capítulo 11 de Mateo, versos del 2 al 6, es el caso cuando Juan está en la cárcel. Es decir, nos remontamos al capítulo 1 de Marcos, verso 14, que cuando Jesús supo que Juan estaba en la cárcel, comenzó a predicar el reino de Dios. La buena noticia que el reino de Dios, que el tiempo se había cumplido. El tiempo de la larga espera de que el reino de Dios llegara había llegado con la persona de Jesús y que Jesús era el portador del reino, iba a proclamar el reino, a predicar el reino, y Él es el que viene a establecer el reino. Es decir, Él lo predicó, Él lo lanzó y Él lo va a culminar en su segunda venida. Entonces, nosotros no establecemos el reino. Sé que se han formado muchos aspectos teológicos como el evangelio de la prosperidad, el evangelio social, que se ha derivado de una interpretación del reino de Dios. Bueno, la iglesia, nadie establece, ningún ser humano establece el reino de Dios. Dios es el que lanza el reino. Dios es el que lo lanza, el que lo inaugura, y Él es el que lo culmina en su segunda venida. Los que entramos en el reino, entramos para trabajar en ese reino. Es interesante cómo lo presentan distintos biblistas. En el caso de N.T. Wright, él habla acerca de el picapedreros, de una gran catedral donde unos trabajan en los bloques dándole forma para la catedral, para los detalles de la catedral. Todos están trabajando para la catedral, pero a última instancia, como en el caso del reino de Dios, todos estamos trabajando para el reino, pero a última instancia, Dios es el que termina o culmina o lanza el reino, y Él es el que finaliza ese reino en su segunda venida. Eso es un acto divino. El acto humano nuestro es trabajar para el reino. Es ayudar, es decir, como parte del reino que somos hoy, estamos trabajando para el reino por medio de la predicación de la palabra de Dios, por medio de las ayudas que damos a los necesitados, por medio de la justicia que trabajamos en este mundo malo y destruido en el cual vivimos. Es decir, toda la praxis de una iglesia unida y santa que hace para en la justicia social, de trabajar por los necesitados, está trabajando para el reino, pero ninguno de nosotros establecemos el reino. Eso sería una locura, pero hay muchos que tratan de establecer hoy el reino, especialmente muchas prédicas postmodernas y modernas, que tratan de enseñar que ya el reino de Dios ha venido y que lo que nos toca a nosotros es ser rico, y de ahí el evangelio de la prosperidad. Entonces, como ya el Señor vino, pues ya son ellos los que les toca establecer el reino. Bueno, ¿cómo lo establecen? Bueno, pues pidiendo grandes ofrendas de mucho dinero para hacerse rico, porque parece que en ese reino solamente unos poquitos van a ser ricos. Bueno, cuando nosotros miramos la Biblia, el reino de Dios es predicado a los pobres.
todo lo que encontramos en el ministerio de Jesús es que cuando Jesús lee el libro de la ley en Nazaret, en Lucas capítulo 4, encontramos que dice, comienza a leer el libro, dice que halló el libro de la ley y comenzó a decir que el tiempo se había cumplido, que el reino de Dios había llegado, que a los pobres se le anunciaba el evangelio. Cuando miramos, por ejemplo, la noticia de María cuando va donde Elizabeth, ella irrumpe en un cántico profético para hablar cómo los que están arriba estarán abajo, de lo que estábamos hablando en los enseñanzas pasadas, acerca de los que estaban arriba y iban a estar abajo, de que los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Y lo que Jesús vino a hacer fue exactamente predicarle el evangelio a aquellos que no tenían chance, que no tenían ni un atisbo de poder llegar a la presencia de Dios. Por un lado se le había cerrado el templo porque eran ciegos, enfermos, leprosos, porque eran pobres, porque eran personas pecadoras y no se les permitía la entrada a la casa de Dios. Jesús rompió con todas estas cosas predicando el evangelio a los pobres y a aquellos pecadores que tampoco tenían chance en llegar a la presencia del Señor o llegar al reino de los cielos, a llegar al gran banquete escatológico. Y ya Jesús comienza a trabajar con ellos, a predicarle a ellos, a comer y a beber con ellos en el gran banquete escatológico, que es el banquete escatológico que estamos esperando en el final, pero que ya Jesús comienza a hacerlo, y de ahí las parábolas de que cuando aparece una de las ovejas desaparece, las 99, deja segura las 100 y va buscando la 99, y cuando llega al rebaño con la número 100, hace fiesta, gran banquete. La mujer que tiene un dracma se le pierde, cuando llega llama a sus amigas y hace fiesta. El hijo pródigo, todo esto habla de los descarriados de Israel, de los pecadores, de los que para los líderes religiosos no tenían chance de que Dios los amara o los perdonara. Y estamos viendo allí un gran banquete cada vez que un pecador se arrepiente. Hay gozo en el cielo, dice Jesús, cuando un pecador viene a los pies del Señor. Así que cuando creemos que el evangelio es para aquellos que pues nacimos en la iglesia, de que no estamos por ahí haciendo cosas malas y que creemos que somos mejores que aquellos que son pecadores, estamos muy equivocados. El Señor seguirá haciendo lo mismo que hizo en su primera venida, lo hará también en su segunda venida. Así que preparémonos, porque en muchas ocasiones la gracia que salva es una gracia también que al no poder procesarla nos condena. Y entonces sería bueno que la gracia, como gracia, nos recogiera y nos salvara, pero hay algunos que la gracia los mata. Y de hecho, Jesús dio muchísimas palabras sobre ello, que estaremos hablándolas más después, para hablar cómo en ocasiones la gracia nos mata. Bueno, entonces, dichoso el hombre, dice Jesús, que en mí no encuentre tropiezo. Estoy ahí en el capítulo 11. Voy a tratar de ver si puedo de darle terminación a esta parte para seguir con muchísimo material que tenemos para hablar acerca del reino de Dios como una realidad en la vida de Jesús, en sus obras, en su prédica y en todo lo que hacía, y cómo luego Jesús más tarde va a mandar a sus discípulos a llevarle este evangelio a toda criatura. Bueno, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, les envió 2 de sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos en otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados. Y a los pobres les es anunciado el evangelio. Y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Bueno, es interesante que la adecuación en el mensaje a Juan es evidente.
cuando se espera y se proclama la venida de un representante de Dios para juzgar el mundo, como se estaba haciendo en la Apocalíptica, acompañado de todos los aditamentos teofánicos que se daban y el poder del Espíritu, la llama de fuego, las convulsiones en los cielos y en la tierra y la destrucción de los impíos, dirigirse a Jesús en su ministerio como manifestación de Dios en su reino es estremecedor. Uno de los problemas que tenía Juan era el mismo problema que tenían los mismos fariseos. Era el mismo problema que tenían los esenios, es decir, los grupos escatológicos del tiempo de Jesús. Y cuando yo digo los grupos escatológicos, es que a veces nosotros tenemos, porque somos cristianos, nosotros miramos hacia el futuro a una escatología. Pero los que vivían de Abraham hacia adelante miraban hacia el futuro de la venida escatológica. Esa venida que no es otra que en la primera venida del Señor. Pero ellos la estaban mirando desde los mismos lentes que vemos muchos de nosotros los cristianos, la escatología futura. Fuego, columna de vapor, estrellas cayendo del cielo, el cielo apagándose, un gran apagón en el cielo. Bueno, todas estas cosas que miramos nosotros, los que miran hoy la escatología, o especialmente el libro de Apocalipsis desde diferentes lentes, era la misma manera en la cual los judíos del tiempo de Jesús estaban mirando exactamente su escatología, la venida de Dios. Entonces, Juan estaba en las mismas, tenía los mismos lentes de los apocalípticos, de los tiempos posteriores a él, donde estaban mirando exactamente estos eventos catastróficos que iban a venir. Y lo que él estaba escuchando era lo que escuchaba, que Jesús sanaba enfermos, y no está entendiendo la venida del reino de esa manera. Claro está, él está predicando el reino desde una forma escatológica, ¿no? Como aquella que Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, ¿no? Algo así. Pues de la misma manera los apocalípticos estaban mirando la venida de Dios desde ese punto de vista escatológico. Juan está mirando también esa venida desde un punto de vista escatológico, pero no ve en las manos de Cristo el hacha que corta el árbol, ¿no? Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego, y ese era el juicio de Dios que él estaba esperando que llegara en la persona de Jesús, pero no se estaba viendo ese juicio. Reconocer en un hombre y en unos hechos como los que realizaba el reino escatológico de la promesa exigía un enorme ajuste de pensamiento y de una buena nueva valorización de las Sagradas Escrituras. Esto no era posible solo en el caso de Juan el Bautista, como ya dije, sino también en el caso de los fariseos, los celotes, los esenios y otros grupos. Entonces, el pasaje que estamos considerando puede considerarse como un resumen del llamamiento que hacen todas las parábolas de Jesús para que los hombres vean en su ministerio la soberanía de Dios en acción, a Dios salvando y perdonando, Dios recogiendo pecadores. Y de eso es lo que Jesús le está hablando a Juan el Bautista. Tú estás mirando esto desde esta perspectiva, pero míralo desde esta perspectiva, que ya el reino de Dios ha llegado, los poderes de Satanás están siendo vencidos, o ya está vencido, o está siendo vencido, porque muchas personas dicen, pues bueno, ¿y cómo es que Satanás está vencido y todavía sigue haciendo de la suya? Bueno, esto lo podemos ilustrar de muchas maneras. Una de las maneras es cuando a veces un reino conquista un territorio y en ese territorio deja un rey. Roma practicaba mucho eso, que cuando los territorios de Roma eran gobernados por los romanos, pero casi siempre los otros pueblos que no eran romanos, Roma dejaba un rey de su propia cultura, de su propia sociedad, para que los gobernara a ellos mismos. Eran, por así decirlo, gobernadores títeres del gran señor,
pero estaban gobernando, podían rebelarse. Bueno, pues la misma manera de que Satanás está vencido no significa que no haga desastre. Y está haciendo desastre en todos aquellos que están siendo dirigidos por Satanás o poseídos por Satanás. Ya sean gobernadores, presidentes, ya sea lo que sea, ejecutivos, grandes o pequeños. Siempre que se dejan llevar por Satanás, seguirán atados y cegados por Satanás. Pero aquellos que hemos creído en el Señor hemos sido libertados del poder de las tinieblas. Entonces, desde ese punto de vista, Satanás ha sido destruido, pero todavía sigue haciendo daño en esta vida en la cual nosotros vivimos. Llegará el momento en que finalizará todas estas cosas cuando el Señor regrese y esto del mal se acabe para siempre. Entonces, mirando este asunto de la soberanía de Dios en acción que se estaba viendo en las parábolas del Señor, pero ¿qué son los bienaventurados? Aquellos para los que Jesús no es escandaloso, es porque han adquirido una nueva comprensión de las Escrituras. No, aquí está en juego algo mayor y más importante que el asunto de la comprensión. Aquellos para los que la palabra y los hechos de Jesús constituyen causa de tropiezo, se arruinan cuando no entienden el mensaje de Jesús, no reconocen en su palabra y en sus hechos la llamada de Dios para entrar en el reino, y así la soberanía de Dios en él, que él anunció, invitó a los hombres a participar, se pierde de la vida de ellos. Como el caso que Jesús dice que especialmente cuando Jesús sana el siervo del centurión, que cuando él le pide al Señor que tuviera misericordia del siervo de él porque estaba enfermo, Jesús dice, pues yo voy y lo sano. Y le dice, no soy digno de que entres a mi casa, porque yo también estoy bajo autoridad. Soy centurión, tengo 100 soldados a mi cargo. Y yo le digo a este soldado que haga esto y a este que haga otro, y lo hace. Además, a mis siervos les mando a hacer una cosa y ellos lo hacen. Era como diciéndole, si yo que soy centurión estoy bajo autoridad, imagínate tú que eres el Señor soberano. ¿Cuánto no podrías hacer tú con tu palabra? Y Jesús se maravilló tanto de la expresión de aquel hombre que dijo, no he hallado tanta fe en Israel como en este hombre. Hágase como tú has pedido. Y dice la Escritura que llegó a su casa y encontró a su siervo completamente sanado. Él entendió que él era el Señor soberano y que él tenía, si él que estaba bajo autoridad tenía poder, cuanto más el Señor Jesús tenía autoridad para echar fuera toda enfermedad de la vida de su siervo y darle vida. Entonces, la bienaventuranza implica pues que en su palabra y en su acción Jesús es la revelación del reino de Dios operante en el presente, y que para someterse a esa soberanía para la salvación hay que reconocer su autoridad y hay que reconocer y someterse a su camino. De ahí que hay que esforzarse para entrar en el reino de Dios. Los evangelistas sinópticos exponen la misma afirmación de Jesús en relación con el reino en el presente que observamos, por ejemplo, en Marcos capítulo 10, versos 32 y 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Este es un versículo maravilloso, pero hay un versículo en la Escritura que yo le llamo el más penoso del Nuevo Testamento, especialmente de los Evangelios. Y es el asunto de los padres del ciego de nacimiento que encontramos en Juan capítulo 9. Este ciego fue sanado por el Señor y
ya los líderes religiosos le habían dicho al pueblo que cualquiera que confesara a Jesús como el Cristo o algo parecido a ello iba a ser expulsado de la sinagoga. Y encuentran al ciego que ahora ve y le preguntan, ¿quién te sanó? Y vuelven de nuevo y le preguntan, ¿quién te sanó? Y él explicó cómo lo hizo. Bueno, ya se cansó la tercera vez de tantas preguntas. Y dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? Ustedes quieren ser siervos de él, ustedes quieren seguirlo. Y entonces dice, no, nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés, pero a este no sabemos si Dios le ha hablado ni nada de esas cosas. Y dice, bueno, esa es la cosa más importante, que usted no sepa ni de dónde va ni de dónde viene. Y a mí me abrió los ojos. Bueno, lo expulsaron de la sinagoga. Pero antes que lo expulsaran de la sinagoga, fueron a los padres del ciego para preguntarle, ¿este es tu hijo, el cual era ciego y ahora ve? Dice, sí, ese es mi hijo. Y sabemos que nació ciego, pero cómo ve ahora, no lo sabemos. ¿Lengua tiene? Pregúntale a él. Bueno, ese es el problema de ese versículo. Que prefieren, como dice este texto, cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y el que me niegue será negado. Pues este es el texto que le toca a los padres del ciego de nacimiento. Y la Biblia dice que ellos no quisieron hablar acerca de eso porque habían sido amenazados para no ser, porque si confesaban que Jesús era el Cristo, iban a ser expulsados. Bueno, la Biblia dice que lo expulsaron al ciego de nacimiento y Jesús lo encuentra un día y le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él dice, ¿quién es, Señor, para que yo crea? El que habla contigo. Creyó y se postró ante él y le adoró. Jesús dice, para esto he venido, para que los que vean sean cegados y para los que no ven tengan la vista. Y da la maravillosa parábola de las ovejas, del pastor y las ovejas. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y habla acerca del hombre ciego de nacimiento que se había convertido ahora en una oveja, que oyó la voz del pastor y siguió el pastor. Pero a los ladrones, a los salteadores no oirán. Bueno, el que oye la palabra del Señor y obedece, entra en el reino. Y el que no le obedece, será expulsado del reino. Como Jesús le dijo cuando estaba hablando con el centurión, que dijo, vendrán muchos del oriente y el occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de Dios. Pero los hijos del reino serán echados fuera. Bueno, la declaración con respecto a Mateo capítulo 10, versos 32 y 33, que el presente de Jesús como tiempo escatológico de salvación es ahora tan temático que la persona misma de Jesús se convierte en criterio escatológico para el futuro de la soberanía divina. En el ya sí, pero todavía no. ¿En qué se basa la importancia de Jesús como criterio escatológico de la soberanía divina para el futuro en esa soberanía? ¿No tiene el mismo significado para la soberanía presente de Dios? Seguramente que sí. Y esa era la cuestión para todos aquellos a los que se dirigía la palabra de Jesús. Dios, en su poder bondadoso y soberano como redentor, se encuentra en la palabra y en la obra de Jesús. Y a través de él se experimenta esa soberanía en el presente, así como se heredará a través de él mismo, de Jesús, en el futuro. Como diría el apóstol Pablo usando unas expresiones arameas, Maranata. Ven, Señor Jesús. Y esa expresión hebrea de Maranata, ven, Señor Jesús, es la que Jesús nos mandó a nosotros a orar cada vez que oráramos. Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino y su voluntad se haga en la tierra, así como se hace en el cielo. Que el Señor añada bendición a nuestras vidas y podamos entender que ya el reino de Dios es una realidad presente. Y fue una realidad presente en el ministerio de Jesús de celebración, de banquetes. Y hoy en día todavía sigue siendo una realidad en nuestras vidas
porque Él es el Señor soberano al cual le debemos obediencia y que por el poder del Espíritu Santo nos ayuda a someternos a esa soberanía, como diría el capítulo 8 de Romanos, cuando nos habla la vida dirigida, motivada por el Espíritu Santo del Señor. Bien, amado, Dios añada bendición a su palabra y te he hablado la palabra de manera contextual y contemporánea y espero que esta palabra cale profundo en tu corazón. Entiendas que ya el reino de Dios se ha manifestado en la persona de Jesús. Ya las próximas semanas seguiremos trabajando con este tema, explicando las parábolas, los dichos de Jesús, llevándonos cómo Jesús entiende que ya en su ministerio el reino de Dios se ha lanzado, ha irrumpido, se ha inaugurado el reino de Dios en la persona de Jesús y que por aquí yo había escrito algo que ahora que estoy hablando sobre esto, no sé en qué parte lo escribí, pero lo tengo por aquí en algún lugar donde yo había escrito acerca exactamente de esto que estoy hablando. Ok, mira aquí, el reino de Dios o el reino de los cielos se ha iniciado, se ha inaugurado, ha irrumpido, ha comenzado, se ha lanzado. Pero ¿qué es esto que se ha lanzado? En primer lugar, claro está que se trata de la esperanza de Israel. Tal como lo expresan los pasajes clásicos de Isaías, del reino, en que en Isaías 52 al 52, del 7 al 12, que dice, cuán hermosos son los montes, los pies de los que traen buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae buenas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas alzarán la voz, y una voz grita de júbilo, porque con tus propios ojos verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente ruinas de Jerusalén, porque Yahvé ha consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. Yahvé desnudó su brazo, su santo brazo ante los ojos de las naciones. Y todos los confines de la tierra verán la salvación de Dios nuestro. Apartaos, apartaos, salid de allí. No toquéis lo inmundo, salid en medio de ella. Purificaos los que lleváis los utensilios de Yahvé, porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo, porque Yahvé irá delante de vosotros y vuestra retaguardia será el Dios de Israel. Bella expresión de la palabra del Señor. En estos pasajes, la llegada del reino de Dios en el mundo de nuestro Señor significa el fin del exilio. La victoria sobre el mal, algo que Jesús ya estaba haciendo en su ministerio. Y el retorno del Dios de Israel a Sión, que ahora retorna en la encarnación de Jesús. Todo esto es el cumplimiento de que el reino de Dios, de aquellos pasajes de Isaías capítulo 52 del 7 al 12, ya se estaban dando en la vida de Jesús y que el reino de Dios ya había sido lanzado. Padre, gracias te damos por tu palabra. Trae bendición a nuestros oyentes y permite que tu palabra siga trabajando poderosamente en cada vida, transformando vida, trayendo vidas a tu reino, Señor, salvando, perdonando, sanando a los enfermos y llenando a todos. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Bueno, hasta la próxima. Que Dios te bendiga, amado y hermano y amada, 1000 veces más.